Bueno, Os Clubs d'Agua en el Imperio Asturiano y un libro disco que hay un proyecto así loquísimo que sale de, de una lectura de Fernando Pessoa, del libro de Fernando Pessoa Mensaje, que digamos propone una lectura esotérica de la historia de Portugal. Entonces yo quise hacer de aquí asemellado digamos, con la historia de Asturias, ¿no? Pero dándole un punto así de ciencia ficción y además pues convirtiendo esos poemas originales de Pessoa, ¿no? Digamos, en cantares. Y de Inaz, ese como el inicio del proyecto que después, bueno, pues va dando cosas muy diversas y muy extremas. Bueno, el filo conductor, digamos que sería, si quieres, la identidad asturiana, pero vista desde un punto bueno, irónico y en qué sentido también de ciencia ficción, ¿no? La idea es que en un momento del futuro en el cual Asturias se convierte en un imperio hidrográfico, pues pide a un bardo que reescriba la historia de Asturias desde un punto de vista imperial, ¿no? Entonces esto permíteme pues hacer juegos y digamos tratar los temas con menos pudor. Bueno, la idea que percorre el disco y el agua, ¿no? Porque el agua y digamos en algún sentido y lo que daría poder a ese posible imperio hidrográfico, pero también cómo se narra Asturias, porque Asturias es un país, digamos, que va desde la naciente de los ríos hasta la desembocadura, ¿no? Entonces, el curso de los ríos, en algún sentido, marca Asturias, y además el propio nombre de Asturias viene supuestamente del río Astura, ¿no? Que sería el Esla. Y nada, digamos que sí, que el agua sería ese símbolo que conduce el disco. Bueno, pues trabajé muy de cerca con David Guardado, que es el editor el labor editorial del disco, y entonces trabajamos mucho en todo el tema digamos, de búsqueda de información histórica, de escoger pues, la escolleta de los personajes y el trabajo también como con datos concretos, con fontes literarias, por ejemplo, pues, una novela de Emilio Rodríguez Cueto, un poema de Chuspato, un poema de Emily Dickinson. Digamos que hay un trabajo también intertextual mesmo con literatura que con, si quieres, literatura histórica, ¿no? Y sí, bueno, hubo ese trabajo, evidentemente, y bueno, y fue de gran ayuda a David Guardado. Bueno, yo, a ver, digamos que la mi educación musical, ¿no? Y las personas que me acompañan hoy, yo creo que podrían decir lo mismo, bien del mundo digamos, de la música anglosajona, del pop, y sobremanera del pop alternativo, ¿no? Entonces, dentro de ese pop alternativo, lo que más nos interesa quizá sea el folk, ¿no? Como el folk acaba derivando, pues, a finales de los 90 y tal, pues, en una serie de músicas más alternativas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Wilco, pienso en, no sé, más adelante en Sufjan Stevens, o en, yo que sé, Bill Callahan, tanta gente, ¿no? Y digamos que eso es lo que nos da la cadarma, ¿no? El esqueleto formal, y después dentro de eso sí que es verdad que trabajamos con mucho material de la tradición asturiana, mucha canción popular ibérica y tal, ¿no? Pero sí, digamos que la cadarma, si quieres, definitivamente folk anglosajón. Sí, bueno, yo creo que es un disco muy barroco, ¿no? En ese sentido, quiere decir que trabaja con un montón de fontes que es la manera en la que yo trabajo de vezo. Y evidentemente pues también pues, debe mucho a la existencia de Internet, ¿no? Y en ese sentido digamos que hay un barroquismo deudor de Internet. Y sí, evidentemente, bueno, pues con la música asturiana igual tampoco no tienen, o con otros proyectos, digamos, dentro del folk asturiano no tienen mucho que ver. Sí, con Lucas XV, por ejemplo, pienso que sí, con Moore también, quizás, o sea, sí que hay referencias que nos tenemos muy en cuenta, y también, por supuesto, todo lo que lleve pues la tonada tradicional y demás, ¿no? Pero sí que es verdad que está un poquitín extremado de las corrientes más habituales, ¿no? La música asturiana actual, sí. Sí, bueno, digamos que el proyecto del libro que quería trascender en qué sentido lo que lleva un concepto de disco al uso, porque quizá ves ahora no tenga sentido en el mercado actual un disco al uso, ¿no? Y entonces quisimos, por una parte, añadir a las letras y a los textos, digamos, que están cantados, textos también escritos, que sean más puramente literarios y que, de alguna manera, no solo complementen los cantares, sino que contradigan los cantares y que afonden los cantares y tal, digamos, que haya ese texto en conflicto con el texto de las letras, ¿no?
Y por otro lado queríamos añadir también ese componente que tanto los discos, pero que quizá está de una manera más, bueno, más eliquino, ¿no? Que es el componente de la ilustración, que en este caso pues Faila, una ilustradora rusa que está afincada aquí en Asturias, que se llama Daria Fedotova, y que yo creo que captó muy bien la esencia del disco porque las ilustraciones de ella tienen este punto así como quiche, ochentero, muy folky también, ¿no? Pero sí que tienen como esa visión quizá más amplia, más barroca del folk, que yo creo que es lo que concasa con el proyecto musical y lo que falla de este disco, un proyecto como más multidisciplinar, ¿no?